Boca y Fluminense disputarán la final de la Copa Libertadores 2023 el próximo 4 de noviembre en el Maracaná. Ambos clubes son históricos y ya llevan muchos años participando del máximo torneo continental. Por ello, en este primer video vamos a repasar las últimas 10 campañas del Club Atlético Boca Juniors en la Copa Libertadores y en un próximo video repasaremos las 10 últimas campañas del equipo brasilero. Vamos con Boquita. Para el año 2008, Boca arrancó el sueño de ser bicampeón, ya que la Copa Libertadores 2007 la había ganado, tras superar en la final al Gremio. Arrancó compartiendo grupo con Maracaibo de Venezuela, Colo-Colo de Chile y Atlas de México. El equipo Ceneice ganó 3, perdió 2 y empató 1. Fue un grupo que se le complicó más de la cuenta y terminó avanzando en el segundo lugar con 10 puntos. Los cruces lo emparejaron con Cruzeiro en octavos de final, donde Boca ganaría los dos partidos por 2-1 y avanzó con tranquilidad a cuartos de final. Dicha instancia los reencontró con Atlas, que hizo un muy buen partido en cancha de Vélez, donde igualaron 2-2. Con el antecedente de haber perdido 3-1 en la fase de grupos en condición de visitante ante el mismo rival, Boca debía visitar México, donde Martín Palermo anotó un hat-trick y metió al campeón a semifinales, en donde esperaba Fluminense. El equipo de Román y Palermo pagaría caro no asegurar la llave de local en la ida, tras igualar 2-2 y el sueño del bicampeonato fue sepultado en Río de Janeiro tras un 3-1 del conjunto brasilero. Para el año 2009, Boca compartió grupo con Deportivo Cuenca, Deportivo Táchira y Guaraní, donde avanzó con facilidad, ubicándose primero con 15 puntos. El viaje de los Ceneices fue mucho más corto de lo esperado. Tras empatar 2-2 en la ida en Uruguay ante Defensor Sporting, el equipo charrúa dio el batacazo y ganó 1-0 en la Bombonera ante un Boca que nunca encontró la vuelta al partido. Como dato, Boca no perdía en la Bombonera por la Copa Libertadores desde el año 2003, y además este fue el último partido de su goleador histórico Martín Palermo por Copa Libertadores. Tras un par de años alejado de las copas y ya sin su gran goleador Martín Palermo, ya retirado, Boca volvió a la Copa Libertadores en el 2012, en la que compartió grupo con Fluminense, Arsenal de Sarandí y Zamora. Boca arrancó la Copa de manera irregular, un empate y una derrota en sus dos primeros partidos. Sin embargo, ganó los 4 restantes y se metió a octavos como segundo de su grupo. En octavos de final se encontró con Unión Española y lo eliminó tras una exhibición de Juan Román Riquelme. En cuartos de final esperaba el Fluminense, rival ya enfrentado en la fase de grupos. Boca ganó la ida en la Bombonera 1-0 con gol de Pablo Mouche. En la vuelta, en Brasil, Fluminense ganaba 1-0 y se forzaba la definición por penales. Sin embargo, el tanque Silva puso el empate sobre el final y el equipo de Falcioni avanzó a semifinales. En dicha instancia, esperaba la sorprendente U de Chile de Jorge Sampaoli. En la Bombonera, Silva y Sánchez Miño firmaron un 2-0 que le dio tranquilidad al cuadro argentino para afrontar la vuelta en el Monumental de Chile, donde el encuentro acabaría sin goles y Boca selló su pase a la gran final. En la final, esperaba el Corinthians, club que iba por su primera Copa Libertadores. En la Bombonera, Boca ganaba 1-0 con gol de Facundo Roncaglia. Sin embargo, un ignoto Romarinho ingresó desde el banco a los 82 y apenas 3 minutos después selló el 1-1 en Argentina. En Sao Paulo, Boca realmente no estaba concentrado. Riquelme, el máximo ídolo y el mejor jugador del plantel, había anunciado su salida del club después de la final y dicho anuncio desestabilizó a todo el mundo Boca. En ese contexto, Emerson Sheik se despachó con un doblete y le dio al Corinthians su primera y única Copa Libertadores hasta el día de la fecha. Para el 2013, Boca apostó fuerte por la Copa. Volvió Riquelme y además volvió el DT más exitoso de su historia, el virrey Carlos Bianchi. Boca se complicó un poco, pero terminó avanzando segundo de grupo compartido con Nacional, Toluca y Barcelona. En octavos tenía la revancha el año pasado, ante Corinthians. En la ida, en la Bombonera, consiguió el triunfo 1-0, con gol de Nicolás Blandi. El 1-1 en Brasil, tras un golazo de Riquelme, su último en la historia de los Libertadores, selló la clasificación a cuartos de final. En cuartos, esperaba el sorprendente Newell's del Tata Martino,
en una serie extremadamente pareja en la que ambos encuentros quedaron 0-0, finalmente fue el equipo rosarino que avanzó por medio de los penales por un increíble marcador de 10-9. Ese también marcó el último partido en la historia de Juan Román Riquelme en la Copa Libertadores. Para el 2015 cambiaron muchas cosas. Riquelme y Bianchi ya no estaban. Volvió Fernando Gago y un ex jugador del club como el Vasco Arrobarena dirigía el club. Boca compartió grupo con Montevideo Wanderers de Uruguay, Palestino de Chile y Zamora de Venezuela. El conjunto Ceneices completó una fase de grupos perfecta, haciendo 18 puntos y avanzando primero de su grupo. Su excelente fase de grupos le valió enfrentarse al peor de los segundos, su clásico River Plate. El partido de ida fue muy disputado y el conjunto millonario pudo ganarlo con un gol de penal de Sánchez a 10 minutos del final. Sobre el final sufrieron la expulsión de Teófilo Gutiérrez, quedando diezmados para el partido de vuelta. Para el partido de vuelta, en la Bombonera, ocurrió el infame incidente del gas pimienta. Después de irse al descanso igualando sin goles, a los jugadores de River Plate les tiraron gas pimienta desde un hueco hecho por hinchas ceneices en la manga que da el camino al vestuario. El partido quedó suspendido, y aunque hubo rumores de reprogramación, finalmente la Conmebol decidió darle el triunfo por 3-0 al cuadro visitante, dictaminando de esta manera la eliminación de Boca Juniors. En el año 2016, Boca contaba con Carlos Tevez en sus filas y compartió grupo con Racing, Bolívar y Deportivo Cali. Aunque el cuadro ceneice arrancó un poco dubitativo con 2 empates, se terminó acomodando en el primer lugar del grupo con 12 puntos. En octavos de final lo esperaba Cerro Porteño, donde los ceneices no tuvieron mayor problema y eliminaron al cuadro paraguayo por un global de 5-2. En cuartos de final se encontró con un Nacional de Uruguay que terminó siendo un rival más complicado de lo esperado. Tras empatar ambos partidos por 1-1, la clasificación a semis se tuvo que definir por penales, donde el equipo dirigido por Guillermo Barros Esqueloto consiguió el pase a semis, con una muy buena actuación del cuestionado arquero Orión. Ya en semis, Boca se enfrentaba al para entonces desconocido Independiente del Valle de Ecuador. Boca cayó 2-1 en la altura de Quito, un resultado que era visto como remontable para todo el público ya que se había tratado de una derrota en la altura. Sin embargo, el cuadro ecuatoriano dio una de las sorpresas más grandes de la historia de la Copa Libertadores y para los mismos hinchas de Boca que se encontraban muy ilusionados con ganar aquella copa porque se pintaba entre muchas comillas como fácil. Independiente del Valle no dudó y ganó por 3-2 en la Bombonera y sellando en su pase a la final, dejando en shock al mundo Boca. El duro golpe de Independiente del Valle, sumado a la no clasificación en 2017, significó una renovación en Boca. Salieron muchos jugadores y se hicieron contrataciones importantes como el retorno del ídolo Carlos Tevez. En 2018, Boca sufrió aquella fase de grupos más de lo que se tenía previsto. Para la penúltima fecha no podía perder ante Junior en Barranquilla, sino quedaría eliminado. El cuadro ceneice rescató un empate tras un gol en contra de Ruiz, que dictaminó el 1-1 final. Ya en la última fecha, Boca recibió a un eliminado Alianza Lima al que vapuleó por 5-0 y Junior cayó ante el líder del grupo, Palmeiras, permitiendo al ceneice acomodarse en el segundo lugar del grupo H con 9 puntos. Boca no tuvo muchos problemas en octavos de final cuando derrotó a Libertad de Paraguay por un global de 6-2. Ya en cuartos, se encontró a Cruzeiro. En la Bombonera, Boca logró el triunfo por 2-0 con goles de Pablo Pérez y Wanchope Ávila. Con la ventaja, Boca fue al Mineirao, en un sufrido partido en el que su arquero Agustín Rossi tuvo una noche poco segura y Cruzeiro estuvo a un gol de igualar la serie desde el minuto 55, cuando Sassá anotó el 1-0. Al final del partido, Cristian Pavón, al 94, anotó el empate y mandó a los ceneices a semifinales. Ahí esperaba Palmeiras, el rival que le dio la mano venciendo a Junior para que el Ceneice pueda avanzar a octavos. Y vaya que se arrepentiría de haber dejado con vida al Ceneice. El partido de ida en la Bombonera fue muy cerrado y tenía cara de 0-0 hasta que entró el minuto 77 Darío Ismael Benedetto. El Pipa
Marcó 2 golazos para que Boca vaya con ventaja a Sao Paulo. En el partido de vuelta, Boca jugó muy bien y siempre tuvo la serie bajo control. Siempre estuvo firme y nunca perdió la ventaja. Un golazo de Benedetto al 70 cerró el 2-2 y el pase a la final para Boca Juniors. Dicha final era un partido sin precedentes. Una final de Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate. El partido de ida se jugó en la Bombonera, un partidazo en el que Boca estuvo en ventaja 2 veces, con los goles de Ávila y Benedetto respectivamente, que fueron contrarrestados por los goles de Prato y el gol en contra de Izquierdos. La vuelta estaba programada para el 24 de noviembre en el Estadio Monumental de Núñez. Sin embargo, el micro de Boca Juniors fue agredido con piedras por simpatizantes millonarios, dejando heridos a jugadores ceneices. El partido quedó aplazado para una nueva fecha. El 29 de noviembre se anunció la insólita decisión de disputar el partido fuera del continente, a pesar de que más de un país se había presentado como sede o posible sede. Más concretamente, el partido se jugaría en Madrid, en el Santiago Bernabéu, el día 9 de diciembre. En aquel partido, Benedetto abrió la cuenta para Boca a los 44. Boca conservó la ventaja hasta los 68, cuando Lucas Prato igualó para River. Los 90 minutos reglamentarios terminaron igualados y ya en el tiempo extra la expulsión de Barrios sellaría el destino de los ceneices. Quintero anotó al 109 y al 122 el Piti Martínez sentenció el partido ante un Boca Juniors que terminó el partido incluso con 9 jugadores por la lesión de su capitán Fernando Gago. Después de uno de sus golpes más duros de la historia, Boca se preparaba para la Copa del 2019. Donde compartía grupo con Atlético Paranaense de Brasil, Deportes Tolima y Jorge Wilstermann de Bolivia. Boca logró avanzar primero, tras arrebatarle el primer lugar del Paranaense, derrotándolo 2-1 con gol al último minuto de Carlos Tevez. En octavos de final, el sorteo los volvería a encontrar con Paranaense, pero esta vez no sería tan complicado. Un contundente 3-0 en el global le dio el pase a cuartos de final a los ceneices. En cuartos de final, LDU, que contaba en sus filas con el gran Antonio Valencia, tampoco fue una gran amenaza para Boca, que consiguió un 3-0 a favor en la ida en la altura de Quito y sentenció la clasificación tras igualar 0-0 en la Bombonera, avanzando a semifinales donde se encontraría con un viejo conocido. En semis, el rival era River Plate. Esta vez Boca tenía la ventaja de definir la serie en casa. Sin embargo, en la ida no pudo tener un buen resultado, ya que fue superado por su clásico rival que lo derrotó por 2-0 con goles de Santos Borré y Nacho Fernández. En la vuelta, el gol del venezolano Jan Hurtado no fue suficiente y Boca quedó eliminado por un global de 2-1 y vendrían tiempos de cambio en el club. Tras no ganar la Copa, el cambio de presidente era inminente y Riquelme, ahora como figura política, se sumó a la lista de Jorge Amora Meal, decantando claramente las elecciones a su favor. En la primera Copa bajo la nueva gestión, Boca no tuvo problemas en ganar cómodamente su grupo, con 14 puntos, quedando por encima de Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela e Independiente de Medellín de Colombia. Ya en octavos de final, Boca se enfrentó al Internacional de Brasil, en Porto Alegre, en el contexto del reciente fallecimiento del ídolo ceneice Diego Armando Maradona. Boca consiguió la victoria por 1-0 y Carlos Tevez le dedicó el gol de la victoria a Diego. En la vuelta se complicaron las cosas más de la cuenta. Inter ganó por 1-0 y la llave tuvo que definirse por penales, donde Boca logró el pase a cuartos de final. En la siguiente instancia esperaba Racing, que logró la victoria en el Cilindro de Avellaneda por 1-0 con gol de Melgarejo. Sin embargo, en la vuelta, Boca le dio la vuelta a la serie, ganando por 2-0 con goles de Salvio y Villa. En semis se enfrentó a Santos de Brasil, donde el partido de ida fue un igualado 0-0 en la Bombonera. En la vuelta, Boca jugó un partido realmente desastroso y se fue eliminado y goleado de la Copa por un marcador de 3-0 y terminó con 10 hombres tras la expulsión de Fabra. Tras la decepción que se llevó con Santos, Boca se lo volvería a encontrar en fase de grupos al año siguiente, en un grupo donde también estaban Barcelona de Ecuador y The Strongest de Bolivia. Boca consiguió cobrarse revancha de Santos y lo derrotó por 2-0 en la Bombonera. Finalmente, Boca pasó como segundo del grupo C, que terminó ganando el Barcelona. Tras la Copa América 2021, Boca debía enfrentar a los octavos de final, pero con una sensible baja.
Carlos Tevez había anunciado su salida del club y posible retiro. En ese contexto, Boca recibió a Atlético Mineiro. El equipo brasileño había hecho grandes fichajes para ganar su segunda Copa Libertadores. Hulk, Saracho, Nacho Fernández y Eduardo Vargas eran algunos de ellos. El partido de ida finalizó 0-0 y al cuadro local le anularon un gol increíble por una supuesta falta de Briasco. En la vuelta, en el Mineirão, como si pareciera una broma de mal gusto, otra vez le anularon un gol insólito a Boca, esta vez por un offside milimétrico cobrado al Pulpo Fernández. El partido finalizó 0-0 y finalmente Mineiro tuvo el pase a cuartos, por penales. Con un escándalo que terminó con pelea con la policía en los vestuarios y jugadores de Boca detenidos, los Xeneises se fueron eliminados de la Copa Libertadores de manera muy polémica. Para el 2022, Boca contó con el retorno de Darío Benedetto, gran goleador entre el 2016 y 2019, para muchos el mejor después de Martín Palermo. Además, para esta edición finalmente volvió el público a los estadios. Compartieron grupo con Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. Boca sufrió mucho para superar la fase de grupos. Llegó a la última fecha con la obligación de vencer a Deportivo Cali en la Bombonera. Y lo consiguió, ganando 1-0 con gol de Alan Varela. Tras el sorprendente empate de Corinthians ante Always Ready en Sao Paulo, Boca alcanzó el primer lugar de su grupo con 10 puntos. En octavos, el sorteo dictaminó que otra vez se encuentre con Corinthians, rival que no había podido vencer en ninguno de los dos partidos en la fase de grupos. En la ida, en el Arena Corinthians, Boca consiguió un empate en el que su arquero, Agustín Rossi, atajó un penal. En la vuelta, se invirtieron los roles y esta vez Boca dispuso de un penal, pero Benedetto, el gran refuerzo, lo estrelló contra el poste. El partido quedó 0-0 y tuvo que ir a penales. Ya en los penales, tras una gran actuación de Rossi, Benedetto tuvo en sus pies el penal del triunfo. Sin embargo, el balón se fue a la segunda bandeja de la Bombonera. La serie continuó y finalmente Corinthians triunfó por 6-5 y Boca se fue por segunda vez consecutiva en octavos de final. Pero la racha de octavos de final, como sabemos, ya es cosa del pasado, porque Boca Juniors se encuentra en la final de la edición 2023 donde se enfrentará a Fluminense. En el próximo video repasaremos las últimas 10 campañas del Flu en la Copa Libertadores. Hasta el próximo video.